Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches. Esperamos unos minutitos a que terminen de ingresar sus compañeros y largamos. Hola grupo, ¿cómo andan? Hola Nati, ¿cómo estás? Mejor, mejor, gracias a Dios. Esta gripe me mata. Hola, Nati. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Nelson, Nelson. Somos seis nomás conectados, cada vez menos, ¿eh? la verdad que sí, no sé, vamos a terminar poco, para mí. Y algunos deben estar trabajando, chicos. Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. No puedo hacer funcionar la cámara. Bien, habíamos quedado con fotografía forense, que vamos a hacer un breve repaso. Después del día de hoy ya sí les voy a enviar todo lo que es el material y el trabajo, porque tuve muchas consultas, ¿sí? Con respecto a la actividad que les había solicitado. Pocos fueron los que cumplieron con esa actividad también, que yo considero al menos que la mayoría, ¿sí? No va a poder avanzar si no cumple con lo que sería la actividad. Yo entiendo que tienen problemas con el trabajo, que el horario a veces se les dificulta, pero yo al menos necesito recibir las tareas, ¿sí? O las actividades que yo les solicito para saber que me están entendiendo, ¿sí? Em, Así que bueno, a ver, de los collages que les solicité en cuanto a las tomas fotográficas, recibí los que están en el grupo.
y 2 más por privado, ¿sí? Pero el resto me estaría faltando. Les repito, es la única forma que yo tengo también para saber si ustedes me están siguiendo, si me están entendiendo, ¿sí? Así que les solicito a los que están ahora en la clase en vivo y a los que la ven después grabada que cumplan con los que se les pide. Recuerden que también para poder aprobar el curso tienen que tener aprobado el 80% de los trabajos prácticos que yo les haya solicitado. Profe, una consulta. Sí. Los trabajos que estuvimos haciendo, ¿esos se los tenemos que reenviar a usted también? Yo les comenté que hay trabajos que yo les solicito que me envíen y otros que los solicito que me los envíen recién una semana antes del final. ¿Para qué? Para que no se me pierdan quizás a mí, más allá de que yo llevo un control de cada uno de ustedes, pero para que no se me pierdan por el tema del teléfono, que yo también desde el campus tengo que descargar en caso de que se lo suban al campus. Entonces yo sé que esa semana antes voy a empezar a recibir todos los trabajos prácticos y los voy a poder tomarme un tiempo para verlos a cada uno de ellos. Obviamente hay trabajos que ustedes han realizado, por ejemplo, sin ir más lejos, el del collage, ¿sí? Es algo que yo les había solicitado que lo subieran al grupo para poderlos trabajar con todos, ¿sí? Son muy pocos los que lo subieron y obviamente van a tener un concepto ahí extra, porque yo sé que si cometieron algún error o si se equivocaron o no entendieron la consigna, yo al menos voy a poder salvar ese tema, ¿sí? A diferencia de los otros chicos que no lo hicieron, entonces tampoco van a poder ir despejando sus dudas a partir de ahora, que van a tener que hacer ya un trabajo más específico dentro de lo que es en este caso el tema de fotografía forense, y le vamos a agregar el tema de planimetría que lo vamos a ver el día de hoy también, ¿sí? Otra cosa, ¿estás pudiendo hacer algo con respecto a lo que les solicité del mini diccionario? ¿O no pasa nada? Sí, lo que sí, yo estoy trabajando en eso. Bien. Por mi cuenta, obviamente, esperando a que usted nos avise cuando lo íbamos a armar. Terminé el que nos dijo también sobre el caso del chico este que mató al compañerito, el caso de San Cristóbal. Ajá, Lo perfecto. tengo terminado, que te quería hacer una pregunta con respecto a eso. Bien. Me sale en una parte una tercera escena del crimen. Me sale primaria, secundaria y una tercera escena del crimen. No había escuchado nunca yo, es la primera vez que escucho. Pero haciendo justamente ese trabajo me saltó una tercera escena del crimen. ¿Y cómo aparece la tercera Sí, escena? ¿Cuál es la referencia que se toma para tener una tercera escena? La primera sería el baño, la segunda sería el pasillo donde le dispara al chico que cae muerto, y la tercera sería cuando él apunta por una ventana hacia un patio externo. Bien. Y en cuanto a conceptos, ¿qué habíamos trabajado nosotros sobre las escenas? Eran 2, ¿por qué? A ver qué se acuerda. Yo también estaba terminando ese caso, pero me engripé y me tiré 2 días en cama, así que apenas lo tenga se lo paso. No hay problema. No hay problema. De todas formas, ese caso lo vamos a ver más de lleno dentro de criminología. Tenemos que salir acá un poquito de los conceptos básicos dentro de lo que es criminalística y comenzamos con criminología. Claro, yo lo hice también desde el enfoque de la criminología también. Perfecto. Perfecto. Bueno, dentro de criminalística, si recuerdan que dentro de lo que es la escena del crimen, nosotros habíamos hablado de que existía una escena primaria y una secundaria.
que ninguna de las dos es más importante que la otra, solo que lo hacemos para tener un ordenamiento en donde especificábamos que tomábamos como primera escena o primera etapa o etapa primaria o escena primaria, ¿sí? Dependiendo de los autores, al lugar específico en donde habíamos encontrado el cuerpo, ¿sí? Y secundaria a los lugares en donde quizás había comenzado la disputa. Tomando como ejemplo el caso de este chico, ¿sí? Podemos tomarlo tranquilamente como escena secundaria desde el momento En el que baño. comienza a apuntar, exactamente, y la otra parte específica que habías dicho, Esther, no recuerdo. El pasillo cuando el chico sale del baño, porque los primeros disparos sucedieron en el baño, en el interior. El chico fallecido sale corriendo y le dispara en el pasillo a este chico, Uh-huh. que es Eso donde sería, cayó. perdón, escena abierta. A ver, ahí tendríamos una Está pequeña... dentro del colegio, aún está dentro del establecimiento. Exactamente, pero tendremos una pequeña disputa. ¿Por qué? Porque se habla desde el patio interno del colegio y se habla específicamente de los pasillos de las aulas y en este caso del baño, ¿sí? Claro, por eso por ahí te confunde, porque dice escena interna, porque estaba en el patio adentro de la escuela. Claro. A sus consideraciones y en base a lo que han escuchado de mis clases y a lo que han podido ir leyendo, ¿qué piensan ustedes? ¿Es específicamente un lugar de los hechos, abierto, cerrado o mixto, teniendo en cuenta las características del caso y cómo acontecieron los hechos? Una escena mixta. Bien. Bien. No solo tuvo lugar en un solo lado, sino que fue en varias partes. Sería una escena mixta porque la escena terciaria sería el ventanal y el patio externo donde se efectuaron los últimos 2 disparos. Bien. Perfecto. Bueno, ven cómo me encanta cuando comienzan a trabajar sobre estos casos y la verdad que hemos tenido, desde que comenzó el curso, creo que hemos tenido varios. O sea, que han tenido resonancia dentro de lo que es el país en general, y me sirve y me gusta, ¿sí? Porque ustedes comienzan ahí a hacer trabajar lo que sería el generador de hipótesis que tenemos todos. Nos equivoquemos o no, vamos generando hipótesis y vamos aprendiendo también de esto, y nos vamos apoyando también en base a lo que podemos ir leyendo y a lo que se puede ir aprendiendo dentro de lo que es el curso. Veo que no tienen muchas dudas tampoco con respecto a lo que es el lugar de los hechos. Después vamos a ver si es que podemos investigar un poco más, buscar también el tema de las imágenes, ¿sí? Para irlos recreando y así también poder ir generando sus propias hipótesis, ¿sí? Más allá de que el caso ya haya sido descubierto y se hayan planteado y replanteado hipótesis y se haya quedado con una, ¿sí? Pero obviamente ustedes van trabajándolo desde una parte quizás no tan práctica como me encantaría a mí que sea, pero obviamente pueden ir entendiendo también de qué se va hablando y tienen esa ventaja de poder ir opinando y generando sus propias hipótesis, ¿sí? Dentro del área de criminología también vemos el tema de las alertas Sofía. No sé si les mencioné a ustedes, pero este año lo vemos porque se están dando muchas desapariciones de pequeños, en donde obviamente es importante que entiendan qué es la alerta Sofía, a qué hace referencia, ¿sí? Y obviamente cuáles son los objetivos, tener en realidad los objetivos claros dentro de lo que es esta alerta, ¿sí? Bueno, eso es todo panorama dentro de lo que es
criminología, ¿sí? Si la criminalística les gusta, la criminología les va a abrir un poco más la cabeza y les va a impactar quizás un poco más por los conocimientos que uno puede llegar a obtener. Porque tengamos en cuenta que dentro de lo que es la criminalística, nosotros desarrollamos y tratamos de entender, ¿sí? Y ver quién cometió el delito. Pero dentro de lo que es la criminología lo vemos más desde una parte social y psicológica, en donde tratamos de meternos en este caso en la cabeza de quién cometió el delito y poder entender qué lo lleva a hacer este tipo de cosas, ¿sí? O cometer ciertos tipos de delitos. Bien. Profe, una Sí. consulta. Ahí estaba mirando también que ahora hay un nuevo nene desaparecido. Había uno, no me acuerdo si en Formosa o en Corrientes, pero que ya lo encontraron esta mañana. Sí, lo encontraron al chiquito. Sí, y anoche salió una alerta Nati, que es desde una de las provincias, sí que lo tienes registrado como ley dentro de sus provincias, que es una provincia del sur, no recuerdo si es Chubut o Río Negro, que tenía que ver también con la desaparición de una mamá y su hijo. No lo seguí el caso, no me fijé cómo habrá quedado ese, pero también esa alerta que salió el día de ayer, como a las 21, 22 horas aproximadamente. Que obviamente es similar a lo que es la alerta Sofía, solo que está dentro de un legajo, ¿sí? O dentro de una ley provincial en este caso, a diferencia del Sofía, que es nacional. Bien, entonces, estábamos con el tema de fotografía forense. Les había sugerido una actividad para que ustedes la realicen con un índice objeto que tenían en lo que sería más cerca en la clase pasada, en donde les había solicitado que armen un collage, ¿sí? En donde quizás no se entendió mucho el tema de los 3 planos que más se utilizan dentro de lo que es la criminalística. En realidad son 5 los planos específicos que utilizamos, pero yo necesitaba sí que comiencen a entender estos 3 primeros, que son los que los van a llevar a poder darle una continuidad a lo que sería estas imágenes que nos tienen que contar a nosotros una historia específica, ¿sí? Trabajando sobre las fotografías que primero se enviaron, grupo. No me acuerdo de quién era que las había tomado, por ejemplo. Las de Antonella. Bien. Bien, las de Anto. Sí, nosotros podemos observar que se trata de una taza en este caso, ¿sí? Que ese sería el objeto indicio, en donde la primera toma, sí que esa toma general, que es a la que les costó a la mayoría, por lo que pude observar en las fotografías que me enviaron, es básicamente en donde yo tengo que ubicar todo lo que los rodea en general al objeto indicio, ¿sí? En este caso, en esa imagen, podíamos ver la taza que estaba sobre una mesa, que aparentemente era una cocina, en donde presentaba paredes aparentemente color verde, una puerta, sillas. Se podía observar el general de la disposición de ese elemento, ¿sí? Después íbamos al plano medio, en donde tenían que relacionar sí o sí ese objeto, ese indicio, ¿sí? Con otros objetos. En este caso, nosotros podemos ver que se presenta la taza, que se tomó como elemento indicio, que sabemos que está sobre una mesa, y que cerca tiene una cartuchera, 2 controles, en donde
dado por el tipo de cartuchera y esas cuestiones, nosotros quizás podemos generar como primera hipótesis que se trataba de un menor, ¿sí? Quien era el que se presentaba o merendando o desayunando, ¿sí? Con esa tasa específica. Y después tenemos lo que sería el primer plano al índice objeto, que en este caso, en ese primer plano, es un acercamiento específico del indicio que nosotros estamos señalizando, ¿sí? En este caso de la taza, en donde vemos más a detalle lo que tiene. Quizás podríamos también haberla tomado desde otro ángulo, ¿sí? Para poder determinar si presenta los mismos dibujos del otro lado, si se puede verificar que tenga alguna marca, algún nombre, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahora quizás entienden un poco mejor a lo que les estaba haciendo referencia. Sí, yo lo entendí después que envié las fotos, cuando miré la clase grabada y tomé apuntes, recién ahí lo entendí, pero ya no quise mandar más fotos, ya había enviado varias. No hay problema. Claro, por ejemplo, en la que mandaste vos, ¿sí? Se ve el objeto indicio, pero lo vemos ubicado desde distintos ángulos, tomando únicamente quizás como un primer plano del objeto en sí. Sí, sí, Igual que la mía. di cuenta del error, profe. Bien, al igual que las llaves, exactamente. En donde no sabemos sobre qué superficie se encuentran. Quizás por el tamaño podemos deducir que se tratan de llaves de una moto, ¿sí? Y a su vez tiene la misma forma de llaves, más allá de que el llavero nos señalice, ¿sí? Que dice motos y todas esas cuestiones. Se puede llegar a considerar también que puede ser la llave de un escritorio, de un cajón de un escritorio, que son muy similares muchas veces en cuanto a lo que es el tamaño y la forma, pero obviamente faltó eso. Sí, después traté de sacarla bien ahí en el trabajo, que enfoque, que había silla y todo. Exactamente. Eso es lo que les habría estado faltando a la mayoría, ¿sí? Que es esa primer fotografía, ¿sí? Que nos va a posicionar a nosotros en el lugar específico sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Bien. A ver, yo les había traído un documento para compartir. En realidad son dos. Para hacer un repaso en cuanto a lo que es lo de fotografía. Que se comience a cargar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Con respecto a a los chicos que faltaron presentar los trabajos de los casos, ¿cómo se hace? Sí. Lo ideal hubiese sido que ya me los envíen. Porque obviamente una presentación que sí o sí la tenían que hacer ustedes en clases, ¿sí? Lo mismo que lo de esta forma, básicamente, tenían que hacerlo acá y teníamos que debatir. La idea es yo escucharlo a ustedes y no que ustedes me escuchen tanto a mí. Yo el tema de las fotos las había enviado al privado, profe, preguntándole si estaba bien, pero Sí, como no sí, la las vi a respuesta, las tuyas, las vi, no te preocupes, solo que es verdad, no te contesté. Voy a contarles un secretito acá entre nosotros. Ese martes que ustedes no tuvieron clases, yo tuve un accidente. Entonces ando tratando ahí de recuperar ciertas partes de mi cuerpo y hay días que como que estoy en el médico, estoy con la fisio y todas esas cuestiones y veo sus mensajes y después me olvido de contestarles. Pero sí la vi a la tuya, Nelson. Tengan en cuenta también que siempre trato de hablar en general y no especificar cada uno de quién sí y quién no ha mandado Pero tendría que decirlo, trabajo. profe, porque si no vamos a tener todas las mismas notas con las que hemos presentado, digo, no sé.
No van a estar en las mismas notas, no se preocupen por eso. Yo tengo Profe, mi una, nivel. una pregunta. A ver, el trabajo práctico ese que hicimos de los casos, ¿no? Que podía haber una complicación con Sí, el tema de la cadena de custodia. sí, Los que ya lo planteamos en clase, ¿también sí. tenemos que enviarlo o solo los compañeros que faltan, nada más? Los que faltan únicamente. Los que Bien. faltan. De todas formas, yo ahí fui tomando nota en cuanto a las participaciones que tuvieron dentro de la resolución de esa actividad, que fue un dolor de cabeza, creo, para la mayoría. Pero bueno, es más, estoy notando que varios chicos están abandonando también el curso, así que por eso también trato de no dar nombres, porque capaz que ya ni están dentro de lo que es el curso. Profe, ese trabajo le tengo que mandar, yo había hecho, pero nunca le mandé. Sí. Yo creo que esto lo vengo repitiendo desde que comenzó el curso. Yo entiendo que ustedes tienen otras actividades, tienen otros trabajos, tienen otras cosas, tienen una familia, son mamás. O sea, todos pasamos exactamente por lo mismo, pero sí han decidido invertir, ¿sí? En ustedes, porque están invirtiendo en ustedes, no están invirtiendo en mí. Eh, Cumplan, ¿sí? Si no pueden conectarse a las clases, bueno, ustedes bien saben que las clases después las pueden ver. Y el día que las ven y si se les ha solicitado una actividad, realícenla, ¿sí? O díganme, como hizo su compañera ahora en el grupo, que dijo que, bueno, por cuestiones de trabajo y de horarios y todas esas cosas, no está pudiendo conectarse, pero las está siguiendo después a través, obviamente, de las clases que quedan grabadas. Hay algo que yo siempre los digo que quizás molesta de la forma en la que lo digo o no sé, sí, pero tengan en cuenta que están, o sea, ustedes están pagando para tomar este curso, ¿sí? No es que lo están haciendo gratis. Entonces tienen que hacer valer ese dinero que están invirtiendo, ¿sí? Porque de nada me sirve pagar y no realizar las actividades. Eh, Quizás ni avisar ni siquiera a mí que no pueden conectarse y todas esas cuestiones, porque yo lo tomo como que no les estaría interesando directamente, ¿sí? Así que o sea, tengan en cuenta eso. Bien. El profe se tiene en cuenta el trabajo del precursor que teníamos que elegir cada uno también. Yo lo estoy por terminar Sí, y mis compañeros también, creo que hay 2 o 3 que también están en lo mismo. Creo que Nelson ya lo o terminó. sea, yo sé cosas que estas, por ejemplo, yo se las he solicitado con tiempo, ¿sí? Y tenían 6 meses para realizarla. Quizás si ahora lo han terminado, quizás pueden ir saliendo después otras cosas que quieran agregar o quieran quitar y todas esas cuestiones hasta tener o presentarlo como a ustedes más les guste, ¿sí? Bien. Voy a ver si puedo presentar. Es un breve repaso, ¿sí? De lo que vimos de fotografía, así ya comenzamos con lo que es planimetría. Hasta donde vimos de fotografía, ¿han entendido? ¿Me han podido seguir tranquilamente? ¿O no? Sistema a cargar. ¿Me dicen si pueden visualizar?
Bien. Vamos entonces con los principales tipos de tomas en fotografía forense. Un análisis detallado de las distintas técnicas de fotografía forense y sus aplicaciones, ¿sí? La fotografía forense, sí habíamos hablado de que es esencial dentro de lo que es la investigación criminal, permitiendo la captura detallada y precisa de la escena del crimen y la evidencia. Su correcta aplicación puede tener un impacto significativo en la resolución de casos y en la presentación de pruebas en lo que sería el juicio. Tipos de tomas según la distancia. Panorámicas o de vista general, ¿sí? Que eran las que habíamos comenzado a ver la clase pasada. Las tomas panorámicas o de vista general capturan toda la escena del crimen desde diferentes ángulos, proporcionando una visión completa y contextual que es crucial para entender la disposición de la escena. Es lo que les mencionaba yo, que dentro de esa vista general o esa vista panorámica, yo voy a saber qué tipo de lugar de los hechos es en el que se va a realizar la investigación, si es abierto, cerrado, mixto, si es una vivienda, si es un departamento, si es una escuela, si es un club, ¿sí? Después los planos generales, pero a larga distancia en este caso, son los que se utilizan para mostrar la ubicación de un objeto o sujeto en relación con otros elementos de la escena, como un cuerpo dentro de una habitación, permitiendo comprender lo que sería el contexto visual. De ahí tenemos los planos medios, ¿sí? Que son tomas que se centran en proporcionar detalles de un sujeto u objeto junto con su entorno cercano. Son esenciales para documentar escenas específicas sin perder lo que sería el contexto general. Primeros planos, que ya vamos a los que serían los acercamientos, ¿sí? Son tomas cercanas que llenan casi todo el visor, centrándose en detalles específicos de la evidencia, permitiendo una documentación clara y precisa de aspectos críticos. Y los primeros planos, que son ya un gran acercamiento, son tomas de gran acercamiento que resaltan particularidades de la evidencia, como texturas, patrones de heridas o marcas específicas, ofreciendo una visión íntima de lo que sería la evidencia. Vamos con las tomas generales. Acá podemos observar, ¿sí? Que habíamos hablado de que también son conocidas como panorámicas o de vista general, son fundamentales en la fotografía forense. Capturan la escena del crimen en su totalidad desde diferentes ángulos, proporcionando una visión completa del contexto y permitiendo a los investigadores entender mejor la disposición de los elementos presentes. Acá tenemos los planos generales de larga distancia. En este caso podemos capturar lo que sería la escena en su totalidad y la relación de los elementos dentro de ella. Son utilizados para documentar la posición de un cuerpo y otros objetos en la escena, facilitando así la comprensión del contexto en el que ocurrieron los eventos. Los planos medios. Acá ya tenemos para capturar lo que serían los detalles específicos, mientras se mantienen otros elementos del entorno. Estos tipos de planos, como les decía hace un rato, son súper efectivas para poder relacionar diferentes objetos y documentar escenas dentro de un contexto más amplio. Primeros planos, ya vamos más con lo que serían los acercamientos específicos, ¿sí? En donde enfocamos lo que sería la evidencia, capturamos los detalles más significativos. Este tipo de fotografía es crucial en la documentación forense, ya que permite una visualización clara de elementos específicos como marcas, texturas o características que pueden ser fundamentales para la investigación. Y los primeros planos, ¿sí? Son grandes acercamientos
en donde ya capturamos más minuciosamente lo que sería la evidencia. Obviamente se utilizan también para documentar aspectos cruciales como texturas, patrones de heridas, marcas particulares en objetos, asegurando que se capten elementos que podrían ser vitales para la investigación. Bueno, estos son otros tipos y algunas consideraciones generales que también ya les había mencionado. Habíamos hablado de las fotografías de intrusión, que se toma desde el exterior hacia el interior de la escena del crimen. Este tipo de enfoque nos permite a nosotros capturar el contexto general y también nos da la oportunidad de observar cómo se relacionan los diferentes elementos en la escena a medida que avanza hacia ella o nos vamos adentrando más a lo que sería la escena en sí. Punto de amarre. ¿Qué es el punto de amarre? Es una técnica de referencia, ¿sí? En donde nosotros vamos a anclar a un punto fijo y estable en lo que sería la escena. Esta toma proporciona un anclaje visual que ayuda a situar la evidencia en un contexto específico, lo cual es crucial para la documentación precisa. Fotografía desde el punto de vista del testigo, que también la habías mencionado en la primera clase que comenzamos a hablar de fotografía. Desde el punto de vista del testigo, ¿sí? Nosotros vamos a intentar capturar lo que sería la escena desde una altura y un ángulo de visión que nos indique, en este caso, el testigo. Esta técnica ayuda a entender la percepción del testigo y cómo observó la escena en el momento del evento. Y después tenemos la utilización de los testigos métricos, que es cuando nosotros incorporamos lo que sería una escala métrica en la imagen para indicar el tamaño real de los objetos o evidencias fotografiados. Esto es esencial para proporcionar un contexto preciso y ayudar a la interpretación de la evidencia por parte de los expertos, ¿sí? Volvemos acá a lo que son las imágenes de intrusión. Nuevamente lo que es el punto de amarre. Desde el punto de vista del testigo. La utilización de un testigo métrico. Y por último tenemos la fotografía con luces especiales, ¿sí? Que, bueno, aparece la infrarroja, la ultravioleta, que obviamente son cruciales para poder descubrir detalles que no son visibles a simple vista. Estas técnicas permiten identificar evidencia crucial como manchas de sangre, huellas dactilares y otros indicios, mejorando así la capacidad de análisis en escenas del crimen. Conclusiones y recomendaciones. La fotografía forense es esencial en la investigación criminal, ya que permite capturar y documentar detalles claves en lo que es la escena del crimen. Al emplear diversos tipos de tomas como panorámicas, planos generales y acercamientos, nosotros vamos a poder mejorar la claridad y efectividad de la evidencia encontrada. ¿Me lograron seguir? Ahora han entendido un poquito, ¿no? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, hasta acá entonces tendríamos lo de fotografía forense. En la clase pasada también habíamos comenzado a hablar de planimetría y elaboraciones de croquis, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bien. También tengo un apoyo a través de Power, que ahí se los comparto. Y comenzamos.
Bien, pero no comienza desde el final. Ahora sí. Bien. Introducción a la planimetría forense. La planimetría forense es una disciplina esencial dentro de lo que es la investigación criminal, que se encarga del levantamiento, análisis y representación gráfica de la escena del crimen. Esta herramienta permite reconstruir minuciosamente el espacio y los elementos presentes, dando información clave para establecer lo que serían los hechos. Definición y objetivo de la planimetría. Bueno, la planimetría nosotros la vamos a definir como la disciplina encargada de la representación gráfica y el registro minucioso de la escena de un crimen o incidente o lugar de los hechos. Su principal objetivo es documentar con precisión la ubicación, tamaño y distribución de los elementos presentes, brindando información esencial para la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de las investigaciones. La importancia de la planimetría en las investigaciones criminales, ¿sí? Permite una documentación precisa y detallada de la escena del crimen, preservando evidencias importantes. Facilita la reconstrucción de los hechos y el análisis de los patrones de actividad criminal. Aporta datos claves para determinar la trayectoria de proyectiles, el movimiento de los sospechosos y la ubicación de pruebas forenses. Cuando hablamos de pruebas forenses, estamos haciendo referencia a los indicios, ¿sí?, que obtenemos en el lugar de los hechos. Herramientas y técnicas utilizadas en la planimetría forense. La planimetría forense se apoya en una variedad de herramientas y técnicas especializadas para capturar con precisión la información de la escena del crimen. Esto incluye el uso de instrumentos de medición, sistemas de posicionamiento global como el GPS, escáner en 3D y sofisticados programas de modelado y recreación digital. Estos recursos nos permiten a nosotros levantar planos detallados, realizar mediciones precisas, generar mapas y representaciones gráficas que ayudan a comprender la disposición y distribución de los elementos relevantes para nuestra investigación. Levantamiento y análisis de los planos en la escena del crimen o lugar de los hechos. El proceso de levantamiento de planos en la planimetría forense implica capturar con precisión la disposición y ubicación de los elementos claves de la escena del crimen. Esto se realiza mediante técnicas de medición, fotografía y diagramación, creando un registro gráfico detallado. El análisis de estos planos permite a los expertos forenses identificar patrones, trayectorias y relaciones entre las evidencias, reconstruyendo minuciosamente los hechos ocurridos y facilitando el esclarecimiento de lo que sería la investigación. Medición y representación de espacios y distancias. Tenemos que tener una medición precisa. La planimetría forense utiliza instrumentos de alta precisión como distanciómetros, láser y estaciones totales para medir con exactitud las dimensiones de la escena del crimen y la ubicación de los elementos claves. La representación gráfica, ¿sí? Acá los expertos, ¿qué hacen? Plasman los datos recopilados en detallados planos y mapas que ilustran con precisión la distribución espacial de la escena, facilitando el análisis y la reconstrucción de los hechos. Modelado 3D. Son herramientas de escaneo y modelado 3D que obviamente nos van a permitir generar representaciones digitales, tridimensionales de la escena, que aportan una visión más completa y realista de los espacios y las distancias. A ver,
Dentro de estos 3 puntos específicos, ¿sí? Desde la medición precisa, la representación gráfica y el modelado 3D, hay acciones que se realizan en el lugar de los hechos, específicamente, ¿sí? Que recuerden que nosotros partimos desde el croquis, que es lo que realizamos nosotros, y después que nos realicen más específicamente los planos, son los que van a poner más a detalle, ¿sí? Ese dibujo a mano alzada que realizamos nosotros. En cuanto a lo que es el modelado 3D, es algo que se realiza ya directamente en lo que sería el laboratorio, pero en casos específicos, ¿sí? No en todos los casos vamos a estar haciendo estas representaciones en 3D, porque si no tendríamos para armar tranquilamente en una ciudad miniatura, si tendríamos todos estos bosquejos, digamos, en miniaturitas. Dentro de lo que es la representación gráfica, si ustedes pueden realizarle zoom a lo que sería ese mapa, hoy en día, dentro de lo que es el GPS que traen los teléfonos celulares, ¿sí? Se puede llegar a tomar una captura, ¿sí? De la dirección específica en donde vamos a realizar lo que sería el abordaje, pero no con las calles, sino ya con todos los relieves específicos de esos lugares, en donde nosotros vamos a ir, vamos a entrar a nuestro GPS, ¿sí? Y vamos a poner el tipo de mapa que quiero ver, si es el estándar, el satélite o el relieve. Si vamos al satélite, nosotros podemos tener más nociones de las casas, ¿sí? Cuántas casas hay por manzana, las ubicaciones específicas, ¿sí? En cambio, si quiero ir a relieve, ¿sí? Dentro de eso vamos a ver únicamente los nombres de las calles, ¿sí? Y las manzanas señalizadas a través de líneas, muy similar a lo que sería el estándar. Dentro de ese mapa nosotros también podemos modificar, si queremos verlo en 3D, por ejemplo, nos van a aparecer, ¿sí? Todas las casas y todos los sitios baldíos específicos que se pueden encontrar ahí. Si no, podemos cambiarlo también a la vista desde calles, en donde vamos a poder movernos más específicamente, y si yo camino, la ubicación también va a irse moviendo junto con nosotros. Profe, una consulta. Sí, decime. En el tema, ¿en qué momento se utilizan? Porque yo sigo criminalística por la tele, veo también, usted comentó recién el tema del láser, Sí. los maniquí. Ay, esos maniquís. Bueno, obviamente son representaciones de las víctimas que nosotros tenemos en el lugar de los hechos, en donde la mayoría de las veces se las utiliza. En lo que sería homicidios, sí, a través de armas de fuego, para poder ubicarlos en el lugar de los hechos, ¿sí? Y poder entender cómo fue la trayectoria, porque quizás nosotros tenemos un cuerpo que presenta ciertos orificios de entrada y de salida que no coinciden con los impactos que nosotros podemos tener en el lugar de los hechos. Entonces, para poder avanzar con la investigación, se utilizan estas representaciones en donde a través de los láser o de estas varillas, ¿sí? Que son súper largas, nosotros podemos colocar el famoso maniquí
en lo que sería el lugar de los hechos y a través de ahí ir viendo los impactos y viendo si es que coinciden específicamente con los que tiene en este caso nuestra víctima. También son utilizados muchas veces para las personas que se han suicidado quizás y se han tirado desde lugares altos, y en base a lo que presenta esa víctima, nosotros quizás entendemos que no fue lanzado, que fue lanzado después de muerto. Entonces también se utiliza en ese caso el maniquí, que estos maniquí tienen que ser representados con la misma altura y el mismo peso de la víctima, para poder entender si esas lesiones, ¿sí?, representan o son acordes a, por ejemplo, la situación que vivió en este caso. Pobre maniquí. Sí, pobre maniquí. Tal cual. Bueno, continuando con lo que son las aplicaciones de la planimetría en la reconstrucción de los hechos, nosotros vamos a tener acá también lo que son los análisis de trayectoria, en donde los planos forenses nos van a permitir a nosotros determinar la trayectoria, como les decía, de proyectiles, armas o instrumentos utilizados en el crimen, brindando información clave sobre el orden y la secuencia de los eventos. Identificación de patrones. El análisis detallado de la escena revelado en los planos ayuda a identificar patrones de actividad criminal como puntos de entrada, rutas de huida y ubicación de pruebas forenses. Y la simulación y recreación. Usando herramientas de modelado 3D y realidad virtual, los expertos pueden recrear digitalmente lo que sería la escena del crimen o lugar de los hechos. Procesamiento y preservación de las evidencias. Registro fotográfico, cadena de custodia y almacenamiento digital y el peritaje técnico. Registro fotográfico, obviamente, vamos a tener que hacerlo de la manera en la que hemos estado viendo dentro de lo que es fotografía forense, en donde sabemos que este registro fotográfico también es crucial para preservar las evidencias planimétricas. Vamos a contar con imágenes de alta calidad que van a capturar a detalle y sirven de complemento para los planos realizados. Cadena de custodia que se aplica totalmente a todos los indicios y actividades que realicemos nosotros dentro de nuestra investigación, que obviamente van a ser documentadas, etiquetadas y resguardadas para mantener su integridad y autenticidad a lo largo de lo que sería el juicio. Almacenamiento digital, obviamente aún a nosotros nos sirven lo que son los sistemas de almacenamiento digital como bases de datos y plataformas especializadas que permite preservar y gestionar de manera eficiente los registros planimétricos forenses. Y por último, nuestro peritaje técnico, que es en donde van a actuar los expertos en planimetría forense, que van a tener que realizar un riguroso peritaje técnico de las evidencias, validando su precisión y autenticidad para que puedan ser admitidas como pruebas en el proceso judicial. Ahora bien, hasta acá está todo muy hermoso, está todo muy precioso, la teoría quizás la podemos entender al toque, pero obviamente vamos a tener que presentar desafíos y limitaciones dentro de lo que es la planimetría forense. Primero es la condición de la escena. Nosotros sí tenemos condiciones adversas dentro de la escena como falta de iluminación, espacios reducidos, posibles alteraciones, el clima que quizás tampoco nos ayude en caso de que estemos frente a un lugar de los hechos abiertos, nos van a poder dificultar a nosotros el levantamiento planimétrico preciso. El acceso restringido. Obviamente, en algunos casos, el acceso a la escena del crimen puede estar limitado por razones de seguridad o preservación de la evidencia, lo que restringe a veces las posibilidades de medición y de documentación. En cuanto a la interpretación, que nosotros siempre tenemos
Siempre les digo yo que tienen que ser subjetivas y no objetivas, ¿sí? Y obviamente tiene que ver en realidad con la interpretación y el criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Que actúen como peritos, lo que obviamente puede generar discrepancias en la reconstrucción de los hechos y obviamente los recursos tecnológicos que dependen mucho del uso de algunas tecnologías avanzadas, cuya disponibilidad y aplicación puede estar limitada por factores, como siempre, presupuestarios o de acceso en ciertos contextos. Y por último, las conclusiones y consideraciones finales. La planimetría forense desempeña un papel fundamental en las investigaciones criminales al proporcionar un registro gráfico preciso y detallado de la escena del crimen. Sus técnicas y herramientas nos permiten reconstruir minuciosamente los hechos, identificar patrones y trayectorias y preservar evidencias claves para el esclarecimiento de los casos. Como pueden observar en esta imagen, acá en el dibujito que nosotros vemos, todo esto está hecho desde una computadora, pero basándonos en un croquis, ¿sí? Que realizó uno de los chicos, en donde obviamente puso a detalle, en este caso, todo el lugar en el que se trabajó, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, por ahora la fui siguiendo, no sé, los chicos. Bien. Hablen ahora o callen por siempre. ¿Y se hace a escala o se hace a mano alzada? Se hace a escala, con los famosos escalímetros, ¿sí? Que son muy utilizados dentro de lo que es también arquitectura o topografía. Que obviamente son reglas que ya vienen con ciertos tipos de escala. Vienen en uno en 25, uno en 50 y uno en 75, si no me equivoco. Esas son las escalas que manejan los escalímetros y en base a eso aplicamos las escalas. Justo eso le iba a preguntar porque en la foto que mostró que tiene el disparo se ve la regla ahí arriba. Sí, exactamente. Nosotros, sugerencia que siempre les hago yo a todos mis estudiantes, pueden descargar desde internet, ¿sí? Testigos métricos o marcadores forenses o marcadores criminalísticos y les van a salir ciertas variedades. Dentro de eso les van a salir unas reglas que pueden ser normales, digamos, o en L. Les van a salir los famosos números o los carteles en amarillos con letras o números, ¿sí? Y yo les recomiendo que los impriman. Por ejemplo, si tienen las reglas, traten de imprimirlas en un tamaño normal, digamos, y eso lo pueden hacer, plastificar y ya les quedan a ustedes para poder trabajar, ¿sí? Los marcadores con números y con letras también pueden agregarles, ¿sí? Mediciones en ángulos para que también les sirvan a ustedes no solo para indicar la numeración o el orden del indicio, sino que les sirve también como regla al momento de tomar lo que serían eh, las fotografías. Sí, los famosos testigos métricos o marcadores criminalísticos o marcadores forenses. Bien. Voy a dejar compartir. Me dicen si pueden visualizar ahí.
Van a imágenes. ¿Pueden ver ahí la variedad que se les presenta? Sí, profe. Bien. Traten siempre de descargarlos en PNG o JPG, que es buena calidad, no se pixela ni nada por el estilo, ¿sí? Y obviamente tienen una variedad enorme de testigos métricos. ¿Cuáles son los que yo siempre recomiendo? Pueden ser estos que tienen acá, que tienen A, B, C, D, E. Este que tienen acá, que es pequeño, y estos que tienen acá, ¿sí? Eso lo pueden plastificar o simplemente cortarlos. Acá tienen otros en tamaño real. Pueden imprimirlos y Una pegarlos consulta. en un cartoncito y Perdón. colocan cinta de embalar transparente y ya tienen sus testigos métricos. Ven, por ejemplo, estos en L sirven muchísimo para lo que serían las huellas de pisada, que siempre recomiendo que tengan de largo 30 centímetros, ¿sí? Y de ancho entre 10 y 15, va a estar perfecto. Que digamos es lo más normal que utilizamos dentro de lo que es el calzado. Estos otros que ven acá, no sé si ven la manito, sirven para los proyectiles o objetos pequeños. Bueno, acá tienen con los números. Ven que este acá, por ejemplo, abajo presenta una pequeña reglita que también les sirve a ustedes como para dar medida a sus indicios. Estos también pueden servir. Los de ADN criminalística que venden insumos para criminalística no tengo ni idea cuánto salen. Yo supe comprar en algún momento de mi vida mis primeros testigos métricos y la verdad que no me gustaron porque venían de la forma en la que les estoy diciendo yo que lo hagan, pero sin plastificar. O sea que venían impresos, ¿sí? En un tamaño de un gramaje medio, pegados sobre un cartón, que con el uso se van despegando, ¿sí? En cambio, si los plastificamos, no sirven y no se manchan, no se mojan ni nada por el estilo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Bueno, ahora se viene la mejor parte de todo esto. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer un trabajo práctico. ¿En qué va a constar ese trabajo práctico? Van a tener que aplicar fotografía forense y elaboración de croquis y planos a un caso, a un simulacro, en realidad, que van a tener que hacer ustedes. No les solicito mucho despliegue, ¿sí? Pero que tengan en cuenta el tema de los tipos de tomas de la fotografía forense y una buena elaboración de un croquis a mano alzada y de un plano, teniendo en cuenta la ubicación del lugar de los hechos, las fotografías obviamente tomadas, las generales sobre todo tomadas desde los 4 ángulos específicos. El plano no lo quiero tan detallado como les mostré recién el último, en donde estaba el baño, la mesa, las sillas, ¿sí? Pero sí teniendo en cuenta algún objeto, por ejemplo, si ustedes recrean una situación o un caso de un robo, ¿sí? Relacionando, por ejemplo, una puerta forzada, ¿sí? Con, bueno, que haya sido abierta la fuerza y, y que hayan tirado cosas en el lugar específico de donde han sustraído los elementos. Quiero eso. No quiero que si han tirado 30 cosas, tengamos las 30 cosas en el piso o rotas, sino las que ustedes consideren que sean más específicas.
Y los que sí les voy a solicitar que tengan en cuenta es la apertura de las aberturas, valga la redundancia, ¿sí? Hacia dónde abren, hacia afuera, hacia adentro, ¿sí? Teniendo en cuenta la representación del plano que les muestro recién, a ver si lo encuentro. Acá salimos todos arquitectos ahora. Sí. Profe, ¿el croquis dijo a mano alzada? ¿O El escuché croquis, mal? el croquis es a mano alzada. El planito lo van a tener que hacer ya un poco más detallado. Siempre recomiendo que pueden hacerlo con hojas cuadriculadas para que puedan ubicarse mejor. Puedan ¿El utilizar. plano o el croquis? Las dos con la cuadriculada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No se vayan a ir a comprar, vienen unas hojas cuadriculadas específicas para esto. Utilizan las de sus hijos. Ahora les quiero mostrar algo de nuevo. Y ya terminamos con la clase de hoy. Ven acá en esta imagen. A ver si la puedo. Uy, bueno. Ven acá el sector este de cocina, comedor, baño. Ven que acá tienen las puertas. Necesito que se indiquen esas aberturas. Por ejemplo, el baño, hacia dónde se abre, la habitación, hacia dónde se abre la puerta, ¿sí? Así como se indica ahí, ¿es que se abre hacia adentro o...? Claro, hacia adentro en este caso. Sí, el baño, por ejemplo, se abre nosotros de frente, hacia adentro, hacia la derecha. Perdón, la habitación que presentaba la cama de 2 plazas. El baño, en este caso, se abre nosotros de frente hacia la izquierda. Son pequeños detalles, sí, pero nos sirven a nosotros un montón para la investigación. Son detalles que siempre se tienen que tener en cuenta. Les hago una consulta antes que los despida. Los días sábados, ustedes pueden conectarse por la mañana, por la siesta, por la tarde. ¿Qué les queda mejor? Y para mí la siesta. La siesta, profe. Por la siesta puede ser, no tengo problema. Por la siesta, por la mañana. Yo no tengo problemas en el horario, profe. Bien, porque tengo que empezar a planificar para que recuperen la clase que les debo. Así que lo más probable es que se recupere un día sábado, pero quería saber más o menos el tema de los horarios que les queda más cómodo a ustedes. Bien, perfecto. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿El trabajo este es para la próxima clase? No, les voy a dar más tiempo. La próxima clase que sería... Es martes 12, para el martes 19 sería. Y sí, porque nos dio hoy. Yo no le aseguro nada del croquis. Yo iba en una escuela técnica y de ahí ya me olvidé todo, así que no sé. No hay problema, yo les voy a pasar modelos como para que más o menos lo tengan en cuenta. Lo que sí, si quieren, en hojas cuadriculadas les recomiendo que realicen todo, Cam.
¿Qué les estaba por decir? Una vez que tengan en sus cabezas el tema del delito que van a investigar, pónganse en el trabajo de sentarse en donde ustedes van a simular el hecho y poner a observar, ¿sí? Cada una de esas, de ese lugar, y traten de irlo entendiendo y armando en sus cabezas, ¿sí? Una vez que lo tengan, si quieren, me pueden consultar y yo ahí más o menos voy a tratar de ayudarlos, o hagan un pequeño bosquejo primero, me mandan y me dicen qué falta, qué no falta, pero obviamente yo tengo que tener junto con el bosquejo una breve historia o un breve informe, ¿sí? Del lugar de los hechos. Lo que sí les voy a pedir, que hagan trabajar sus cabezas. No me vengan con inteligencia artificial. ¿Sí? Buenísimo, entonces. ¿No hay más dudas? Perfecto. Entonces los veo la próxima clase. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, Chau, profe, chau. chicos, profe.